Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Un saludo a cada uno de ustedes, verdaderos discípulos del Señor. Ahora, en el mes de abril, hoy viernes 1, comenzamos a estudiar en el Antiguo Testamento el libro de Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 11. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Dios soberano y fiel. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por Jeremías, el Señor impulsó a Ciro a que en todo su reino promulgara de palabra y por escrito este decreto. Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente: el Señor Dios de los cielos ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que lo construya un templo en Jerusalén que está en la región de Judá. Así que cualquiera de ustedes que pertenezca al pueblo del Señor, que Dios lo ayude y vaya a Jerusalén que está en Judá, a construir el templo del Señor, el Dios de Israel, que es el Dios que habita en Jerusalén. Y a cualquiera de los sobrevivientes que emigre del lugar donde ahora vive, que le ayude a sus vecinos con plata, oro, bienes y ganado, además de donativos para el templo de Dios en Jerusalén. Los jefes de las familias de Judá y Benjamín y los sacerdotes y los levitas, o sea, todos los que habían sido animados por Dios, se prepararon para ir a Jerusalén y reconstruir el templo del Señor. Todos sus vecinos los ayudaron con plata, oro, bienes, ganado y objetos valiosos, además de toda clase de ofrendas voluntarias. El rey Ciro, por su parte, hizo entrega de los utensilios del templo del Señor que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y llevado al templo de sus dioses. Ciro los devolvió por conducto de Mitridates, el tesorero, quien después de contarlos los entregó a Sesbazar, gobernador de Judá. La cuenta de los objetos fue la siguiente: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, 410 tazas de plata de inferior calidad y 1000 objetos más. El total de objetos de oro y plata fue de 5400. Todo esto lo llevó Sesbazar de vuelta a Jerusalén al regresar de Babilonia con los desterrados. Aquí comienza este gran libro sobre cómo Dios mantiene la soberanía en el mundo, en el universo y con su pueblo Israel, que a través de Ciro en su primer año le coloca en su corazón y en su mente que retorne el pueblo de Israel a su tierra y especialmente a Jerusalén para que reconstruyan allí el templo. Qué interesante que dice acá que el Señor impulsó o despertó el espíritu de Ciro, siendo un rey poderoso en la tierra que gobernaba tantas naciones, pero Dios está por encima de cualquier gobernador de la tierra y Él cumple sus propósitos y también las profecías escritas. Recordemos que 70 años atrás el profeta Jeremías había dicho que la cautividad de Israel por causa del pecado duraría 70 años. Y este es el tiempo donde se está cumpliendo en este sentido. Ciro es una persona utilizada por Dios, como lo puede ser usted, como lo puede ser yo. Y aunque naciones y gobernadores actúan a su manera, en un momento Dios puede cambiar el curso de sus decisiones y transformarlas para su propio propósito. Yo creo que aquí debemos entender que el gusto de los israelitas fue muy grande, salir a su tierra, volver a su tierra, pero creo que no todos, porque 70 años produjeron raíces en Babilonia y algunos posiblemente era muy difícil renunciar
a lo suyo en Babilonia, mientras otros sí lo hicieron. Y especialmente aquí nos está diciendo el grupo de personas que comenzaron a salir para Jerusalén, que tenían que ser con sacerdotes, con las dos tribus especiales como Benjamín y Judá. Quisieron estar allí para ese propósito de reconstruir el templo, de reconstruir el conocimiento y la fe en Jehová, Yahvé, el Dios Todopoderoso. Ahora Dios había hecho que se guardaran los utensilios de lo que eran del templo, elementos sagrados de allí de culto a Dios, y estaban todos completos durante 70 años. Dios lo había hecho cuidar. Ahora aquí podemos notar que el Señor va a utilizar a un hombre llamado Besbasar, príncipe de Judá, para que él vaya con este remanente, este grupo de personas, apoyados incluso por vecinos y amigos, para que fueran y cumplieran el propósito de Dios, que era retornar allí a Jerusalén, a Israel, y reconstruir el templo. La pregunta quiero formulársela es: ¿cuál es la promesa que Dios cumplirá en mí mediante su fidelidad? Tengo promesas escritas en la palabra, pero también Él me ha dicho que Él me va a dar fuerzas como las del búfalo, que a cualquier lugar donde yo vaya, Él estará protegiendo y cuidando mi vida, que Él bendecirá a mi familia en las generaciones siguientes, en la parte que tiene que ver de cuidado y protección de Él. Muchos son los términos que Él ha hablado. ¿Cuál será las promesas que tienes en mente y en el corazón? Manténgalas y declárele. ¿Cuál es la obra nueva que Dios ha comenzado en mí después de la justificación por mis pecados? Que siendo una nueva criatura, el trabajo y el propósito es que yo fuera un hombre que anuncie buenas nuevas de salvación en Jesucristo, liberación de nuestra esclavitud de pecado, de dolor, y fuéramos entonces personas renacidas, retornando. Y Dios sí nos gobierna. Dios tiene dominio en el mundo, en justicia, rectitud, principios de fidelidad y en amor. Y ese amor de Dios por el pueblo con el que hizo pacto se manifiesta en este momento. Tenemos que aprender entonces a estar ahí al lado de los pactos divinos, porque Dios no nos abandona, y debemos buscar en arrepentimiento momentos en los cuales hemos fallado para que se mantenga esa gracia de Dios. Muchas personas padecen hambre y violencia en todas partes del mundo y sienten más desesperación que esperanza. No obstante, quien gobierna el mundo no es una potencia global, sino Dios, quien lo hace con un poder más fundamental que cualquier otro. Nosotros podemos ser derrotados, pero Dios jamás será vencido. Así, el Cordero de Dios, Jesucristo, que fue herido en el centro del universo y se acerca hoy al débil y a los maltratados, además desea realizar nuevas obras usando nuestras manos y pies. Por lo tanto, responda a esta invitación sagrada con gozo. Aleluya. Así que oremos y digamos: Dios fiel, creo que tu palabra es la guía para mi vida. Volveré cada día a tu presencia para edificar los muros de la fe que han sido derribados. Quita toda carga que pueda agobiarme y lléname de manera sobreabundante con el gozo de la salvación. Bendito es tu nombre, Señor. Te alabo con todo mi ser. Amén. Bendiciones, y que este tiempo de abril sea victorioso en todo sentido. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.